Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos en casa. Bienvenidos a este resumen informativo de Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en Twitter, también en Instagram, y les estaré acompañando durante el siguiente bloque informativo para hacer un repaso por algunas de las noticias más importantes del día a nivel regional, nacional e internacional. Por supuesto, tendremos titulares a través de diferentes medios de comunicación en Internet y también vamos a repasar las cifras del COVID-19 en el mundo. Esto que no los ofrece el mapa de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Antes de iniciar, les recuerdo nuestras redes sociales disponibles para ustedes siempre, @noticias_TRT en Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Recuerden que si usted tiene una denuncia, tiene un reporte, algún servicio público, puede hacerlo llegar a través de esa vía. Es el enlace de comunicación que existe entre ustedes en casa, nosotros acá en la televisora, y están siempre disponibles y abiertas para ustedes. Con ello vamos a iniciar el repaso por las noticias más destacadas a nivel regional. A nivel regional, al inicio de esta semana se han duplicado el número de pacientes que permanecen en el área COVID del Hospital Central de San Cristóbal. Esta información la ha difundido el director del Centro de Salud, el doctor Régulo Lobo, asegurando que 8 pacientes se mantienen en la unidad de cuidados intensivos, 1 bajo ventilación mecánica y el resto de pacientes bajo ventilación asistida. En total son 51 las personas que para este lunes 14 de diciembre permanecían en el área COVID del Hospital Central de San Cristóbal. Los casos se han duplicado esta última semana en comparación a semanas anteriores, en las que se manejaba un promedio de hospitalizaciones de 32 pacientes, incremento que preocupa a los galenos. Es por ello que durante el fin de semana se habilitó el piso 4 como área de aislamiento, con el fin de ampliar el área de atención COVID-19. Lobo manifestó la preocupación por la concurrencia de personas a sitios con aglomeración. Por ello, exhortó a la comunidad a evitar actos donde concurran muchas personas y mantener también las medidas de prevención. Seguimos hablando del COVID-19 a nivel regional. En este caso, la doctora Amelia Frese, la autoridad única en salud en la entidad andina, ofreció un balance respecto a los casos de coronavirus a nivel local e indicó, o más bien hizo un llamado a la toma de conciencia en prevención del COVID-19. Es importante hablar de cómo están los números, el estado de conciencia que podamos tener. Ayer hubo un reporte de 33 casos comunitarios y que va a ser un repunte para las próximas semanas, explicó la autoridad única en salud. Fresel indicó que el relajamiento de las medidas por parte de la población durante las semanas de flexibilización ocasionará un aumento considerable de los casos, pues actualmente existen 854 activos en el estado Táchira y 130 personas que a la fecha han fallecido luego de contraer esta enfermedad. La autoridad única en salud a nivel regional resaltó la importancia de entender que el COVID-19 es una realidad y de no tomarse las medidas correctamente seguirá haciendo desastres. Se trata de la conciencia de cada quien. Se espera que para la próxima semana haya un incremento más, puntualizó. Tener un plan de previsión de la Celestial es pensar en la tranquilidad de su familia. Sin inicial, cobertura en Venezuela y Colombia. Contáctenos. A nivel nacional, residentes de Guiria en el estado Sucre hicieron una vigilia mientras se encontraban esperando los cuerpos de los venezolanos que lamentablemente fallecieron en el mar cuando intentaban volver a Trinidad y Tobago. Tenemos imágenes en pantalla de esta vigilia luego de la noticia que conmocionó a toda Venezuela. Con velas y oraciones, los residentes de Guiria pidieron por los al menos 20 venezolanos que fallecieron en alta mar luego de que su embarcación naufragara. La población en esta región del estado Sucre, en Venezuela, realizaron una vigilia masiva la noche del pasado 14 de diciembre por todas las víctimas. Son más de 20 personas, 20 venezolanos que fallecieron en esta embarcación. La organización católica se trasladó a Guiria para brindar apoyo a los familiares de las víctimas, por cuyo descanso se ofició una misa que estuvo presidida por Monseñor Jaime Villarroel, obispo de Carúpano, y por el director de Cáritas en el municipio de Bermúdez, Jesús Villarroel. Las familias se mantienen en vigilia en el pueblo mientras esperan la aparición de más cuerpos.
En otras noticias nacionales, la Corte Penal Internacional prevé que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según un informe. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció este lunes, el 14 de diciembre, que tras una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos el año 2017, específicamente desde abril de ese año. En su informe sobre el caso de Venezuela, cuyo examen preliminar data de febrero de 2018, la instancia de la Corte Penal Internacional precisa que la información disponible proporciona razones para creer que miembros de la Fuerza Armada Nacional, autoridades civiles e individuos a favor del gobierno nacional han cometido crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, la Asociación Civil Control Ciudadano exige respuesta a las autoridades del Estado sobre el naufragio en Güiria, Estado Sucre, debido a que aseguran que mantienen hermetismo sobre el hallazgo e identificación de los fallecidos encontrados en el mar e información de los restos del bote o botes encontrados. La organización no gubernamental también advierte que los naufragios van a continuar sucediendo en el Golfo de Paria. Esto de no tomarse las medidas inmediatas de seguridad humana. Por otro lado, la asociación Convite, que trabaja por los derechos humanos de las personas de la tercera edad, denunció este martes el allanamiento de su sede en la ciudad de Caracas. Vamos a tener las imágenes allí en pantalla, donde informó en horas de la tarde de este martes Convite que allanaron su sede ubicada en la capital de la República. No somos el problema, somos parte de la solución ante tanto sufrimiento. Basta de hostigamiento y persecución, publicaron en Twitter. El proceso lo llevó el Tribunal Cuarto de Control de Casos Asociados al Terrorismo. El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, se pronunció al respecto y denunció la acción por parte de los funcionarios. De acuerdo con la organización no gubernamental Espacio Público, el director general de Convite, Luis Francisco Cabezas, y directora administrativa accedieron voluntariamente a rendir declaraciones a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en La Quebradita. La Televisora del Táchira te ofrece planes publicitarios para hacer que tu marca o negocio crezca. Anímate y forma parte de nuestra cartera de clientes. Juntos llegaremos a más personas. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. A nivel internacional, repasamos la situación del COVID-19 en el mundo. Iniciamos por México, donde se encuentran a la espera de una vacuna contra el coronavirus, mientras, lamentablemente, la pandemia se refuerza. Los contagios y las muertes por COVID-19 están experimentando un repunte acelerado en este país, especialmente crítico en la capital, donde la ocupación hospitalaria supera el 80%. Las autoridades han restringido los horarios de los comercios en el centro, pero se resisten a ir más allá en las medidas y a pasar a rojo el semáforo epidemiológico. El presidente López Obrador ha recomendado a la población no salir de casa en los próximos 10 días si no es necesario. La imagen más impresionante de la pandemia en México ha sido la de la Basílica de Guadalupe cerrada, vacía y vigilada por fuerzas del orden durante el fin de semana, coincidiendo con el Día de la Virgen de Guadalupe, una celebración que congrega cada año en este lugar a más de 10 millones de personas. Es una de las celebraciones católicas más importantes para los mexicanos. El gobierno espera poder empezar a vacunar en torno al 22 de diciembre con 125,000 dosis de Pfizer en Ciudad de México y Coahuila, destinadas en primer lugar al personal sanitario. Es lo que están haciendo en la mayoría de los países. Están vacunando a los médicos, o al personal sanitario en general, incluyendo médicos y enfermeros, porque son los que se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Por otro lado, el regulador brasileño encargado de las vacunas del COVID-19 cuestiona la transparencia de China en su actuar con la vacuna CoronaVac y los ensayos que se están desarrollando en este país latinoamericano, que es uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19. A la fecha se han estudiado muchos aspectos en torno a esta vacuna y el ente regulador sanitario brasileño, Anvisa, afirmó que China usa criterios que no son transparentes para lograr la aprobación de emergencia de su vacuna CoronaVac contra el coronavirus, el inmunizante en fase final de ensayos en Brasil. Los criterios chinos aplicados para conceder la autorización de uso de emergencia en China no son transparentes, indicó Anvisa en un comunicado. Advirtió además
contra la influencia de asuntos relacionados con la geopolítica en la promoción de las vacunas. La CoronaVac, producida por el laboratorio privado chino Sinovac en asociación con el Instituto Butantan de Sao Paulo, ha sido objeto de tentativas de desprestigio por parte del presidente Jair Bolsonaro, que la ve como una herramienta tanto del gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, como del gobierno comunista chino. Y seguimos hablando de vacunas, en este caso la de Moderna, porque el ente regulador, pero en este caso de los Estados Unidos, asegura que esta no ha presentado ningún tipo de problema y podría ser aprobada antes de terminar esta semana como otra de las vacunas para aplicarse a los habitantes, a los estadounidenses. La vacuna de Moderna contra el COVID-19 es segura y eficaz, estimó el martes la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, la FDA, en un análisis que permite augurar su autorización de urgencia en el país antes que acabe la semana. La vacuna, elaborada por esta joven compañía estadounidense de biotecnología, no presenta problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de una autorización de uso de emergencia, según la FDA, cuyo comité de expertos se reunirá el jueves. Si obtiene finalmente la aprobación, el inmunizante de Moderna se unirá esta semana o una semana más tarde al de Pfizer-BioNTech, que ya recibió luz verde el pasado viernes para la mayor campaña de vacunación en la historia de Estados Unidos. El análisis publicado por la FDA detalla que de los más de 30.000 participantes del ensayo clínico, 196 contrajeron el COVID-19 antes del 21 de noviembre, 11 entre quienes recibieron la vacuna y los otros 185 en el grupo placebo. La eficacia media se elevó al 94.1%. Subió incluso más, es decir, hasta el 95.6% para los menores de 65 años frente al 86.4% en las personas mayores de esa edad. Y con el repaso por estas informaciones a nivel regional, nacional e internacional relacionadas en su mayoría con la pandemia del COVID-19, vamos a una pausa comercial y ya regresamos.